Pues muchas gracias a los colegas por su participación y doblemente gracias porque los tres fueron muy respetuosos del tiempo. Me ayuda bastante. Pues abriríamos una ronda de preguntas y las respectivas respuestas, breves porque empezamos un poco tarde. Sus presentaciones son excelentes y lo importante de escuchar una participación como esta es que uno aprende, se regocija uno de venir a aprender. A Rogelio yo me queda una inquietud más que pregunta, es que actualmente estamos observando en Chile un movimiento estudiantil de una envergadura importantísima, ¿verdad?, sobre el proyecto de la dictadura de haber privatizado la educación en Chile, y el movimiento de los estudiantes reclama una educación gratuita, una educación accesible a los estudiantes. Nada más es una referencia a que en la exposición se manejó toda la parte de lo público y lo privado, tomando como variables, como referencias, ¿verdad?, las matrículas en distintas áreas, pero lo que no vimos es qué es lo que pasa con la población estudiantil, sus recursos y el acceso a la educación superior. Esa es simplemente una inquietud, pensando en lo que está pasando en Chile, ¿no? Un momento tremendo. Nada más es una inquietud. Y al doctor Jiménez Bolón, su exposición es sumamente importante. Ahí surge una inquietud muy grande, ¿verdad?, de que un indicador de salud es la mortalidad infantil, ¿no? Él la referenció muy bien, asociada a las condiciones estructurales de infraestructura de la población, ¿verdad? Y hay dos comentarios. Uno es que la esperanza de vida en México ha estado aumentando progresivamente, y una vez, hace un par de años o 3 años, en una exposición del CONAPO, ¿verdad?, el demógrafo del CONAPO hacía proyecciones demográficas, y una de las variables fundamentales en la proyección demográfica pues es el juego de probabilidades de muerte sintetizadas en distintos niveles de esperanza de vida, ¿verdad? Y de repente, ya cuando terminó, otro demógrafo le preguntó, dice, tú estás proyectando la esperanza de vida, y efectivamente tienes toda la razón. La esperanza de vida está disminuyendo, va a seguir disminuyendo, y un componente muy importante de la esperanza de vida es los niveles de mortalidad infantil, ¿verdad? Pero lo que no nos dices es que la esperanza de vida en la actualidad, aparentemente, y eso no lo han estudiado los demógrafos, ha dejado de ser un indicador de bienestar de salud, porque actualmente las condiciones que nos plantea el doctor Bolón no matan. Bueno, a los niños sí los matan, pero no tanto, porque, como dijo él, quizá el niño alcanza a llegar y lo salva el médico, y luego regresa y se vuelve a enfermar, ¿verdad? Pero no mata. Y por eso la esperanza de vida es tan baja, ¿verdad? Pero asociado a la salud, la mortalidad infantil también ha estado disminuyendo drásticamente en México en los últimos años. Claro, de manera diferenciada regionalmente en México, lo que estamos viendo es un promedio global,
pero efectivamente si uno se pone a analizar ya regionalmente las cosas, pues van a tener variaciones en el sentido que plantea el doctor Bolón. Y asociado a esto, nada más voy a mencionar un ejemplo de la gráfica que presentó, una vivienda con pisos de tierra, lo mencionó. Y como comentario, los pisos de tierra constituye uno de los indicadores más importantes en los índices de marginación social. Y yo siempre tomo pisos de tierra en todos mis modelos de correlación, pues da altas correlaciones como indicador de desarrollo social bajo, de pobreza, etc. Da muy altas correlaciones. Entonces, no quiero extenderme mucho, pero es muy importante decir que hace como 30 años yo estaba trabajando en el Consejo Nacional de Población. Hicimos un modelo en el SPSS, llamamos la mortalidad infantil como variable dependiente y algunas variables, entre otros pisos de tierra, daba correlaciones muy altas pues, hace 30 años, ¿verdad? Y lo que se introdujo en el modelo es modificar los pisos de tierra para ver qué efecto tenía en el modelo. Y pues sí, la mortalidad infantil daba bajas muy significativas. Y luego se calculó el costo y la inversión necesaria para meter pisos de cemento en todas las viviendas, bueno, en ciertas áreas, y ir por etapas, en un año tantas viviendas, etcétera, y la mortalidad infantil iría cayendo, nada más con el puro hecho de llegar y echar lo que llaman en ingeniería una lechada de cemento. Y hace 2 años fui a Chiapas a trabajar en un proyecto y nos metimos a las zonas rurales en Siltepec, en el Soconusco, por ahí. Y, oh sorpresa, las viviendas se llenan de pisos de tierra. Y eso se corroboró con el índice que da el último censo de población de 2010, donde el porcentaje de viviendas con pisos de tierra es muy elevado. Y en aquella ocasión, hace 30 años, en el CONAPO, como Consejo Nacional de Población, encargado de diseñar políticas públicas para la salud, esta recomendación de poner pisos firmes. Perdón, que les pedimos que sean sí, nada más también pasó de noche. Ya finalizo diciendo lo siguiente: el índice de desarrollo humano que se pregona de manera muy insistente, ¿verdad?, mide los niveles de desarrollo humano a nivel municipal en México. Viene el funcionario de Naciones Unidas, lo presenta, pues hay grandes noticias, pero nunca se les ha ocurrido, y este es un comentario, ¿verdad?, poner metas, ¿verdad?, asociadas a políticas públicas, a ver dentro de 2 años cuánto va a bajar el índice de desarrollo humano por el hecho de bajar la mortalidad infantil. Con nosotros, perdón, gracias. Tenemos la participación de Gerardo, de Yolanda y Sergio. Rápido. La dicotomía, Rogelio, pon atención. La dicotomía público-privado puede ser útil analíticamente, pero empieza a ser fuente de confusión cuando se mantiene rígido, por obvias razones. En un contexto capitalista lo público es privado y lo privado es público, por la dinámica que adquiere esa lógica, la lógica del capital. Entonces, yo veo un problema en tu provocación, nos estás provocando para decir, moderen su juicio acerca de que se está privatizando la educación, porque en realidad eso estás diciendo, y por eso comprendo a Javier,
que pues dice, ponme pero con reservas, ¿no? Pues sí, obviamente. Sí, porque mira, al principio dijiste, la universidad cobra 5 centavos o no sé cuánto, y ese es el criterio de selección. No es cierto. El criterio de selección es un examen de conocimientos, y el fin de la Universidad Nacional Autónoma de México no es obtener ganancias, es impartir educación, mejorar espiritualmente, etcétera, etcétera. Todo esto está en la ley. En cambio, la universidad privada, aunque se ha hecho chiquitita y la casa de la esquina adaptada, ¿no? Casi como guardería subrogada, pues esa sí, el fin es la ganancia. Y ahí tienes otros elementos. Claro, tú señalas en tu tesis doctoral las universidades privadas que no tienen fines de lucro, que es así como rarísimo. Generalmente están involucradas con la difusión de ciertas ideologías religiosas. Entonces yo creo que a la investigación le falta el análisis de los contenidos de los programas que se imparten en cada una, y luego la dinámica hacia la privatización de lo público, porque en la UAM tenemos que hacer proyectos para que nos den lana, para que la SEP nos dé lana en promedio y eso, y de recursos que están etiquetados básicamente para comprar computadoras y cosas que venden los empresarios privados. Bueno, pues es una lógica de privatización. Entonces falta el aspecto dinámico a nivel ya de indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, a mi juicio, ¿no? Esa es una observación. A Leonel, oye Leonel, ¿y si te sale? Los alumnos después del 10º ya tienen un criterio de justicia diferente, ya dicen, ay sí, ya descubrí que puedo trascender a roles, y bueno, ya las cosas son bien diferentes, o siguen engañándote porque buscan la calificación. La evaluación creo que no les importa mucho, sino la nota, la bolita que nosotros llenamos al final del curso, y te pueden seguir la onda, porque también hay que pensar en términos de egoístas racionales estratégicos, que te dicen, sí, Leonel, pero ponme MB. No es cierto, o sí te ha salido, que realmente has transformado el corazón en términos de justicia de los alumnos. Oye, Javier, una duda nada más. En la época clásica del autoritarismo mexicano, 1976, los indicadores estaban por las nubes. Es una curiosidad. ¿El dinero público que se dedicaba a la salud era proporcionalmente menos o más que en la época clásica del neoliberalismo democrático de hoy? Es que no lo sé, y para mí sería un indicador importante. Yo muy breve nada más, sobre el trabajo de Rogelio, que es muy interesante todo el aspecto de datos, de por dónde va la cosa. No sé si ayudaría echarle una ojeada a todos los estudios de innovación, porque ahí hay otra lógica de, bueno, ¿se hace o no se hace investigación en las universidades? ¿Para qué necesitamos cuadros? ¿Para qué se necesita gente? ¿Por qué somos dependientes tecnológicamente? ¿Dónde? O sea, creo que eso daría quizás luz, que además es uno de los argumentos más fuertes de por qué son un poco inútiles, por decirlo así, las universidades privadas. O sea, no les interesa la investigación. No toda la investigación es negocio en primera instancia, pero hay áreas estratégicas, en fin, como este tipo de consideraciones, ¿no? Y sobre el trabajo de Leonel, que está muy padre, yo quisiera ver una evaluación, porque yo no voy a evaluar yo, o sea, yo no me voy a meter en eso. Pero a lo mejor habría que reposicionar la discusión del sistema modular. O sea, yo fui la segunda generación de UAM Xochimilco, y verdaderamente era impresionante cómo los maestros estaban entusiasmados, cómo aquello era una nueva experiencia pedagógica en la que el contacto, o sea, a lo que voy es que mucha de la evaluación y de la justicia estaba en, bueno, tenemos que ser útiles y transformar la realidad, ¿no? Espíritu que hemos perdido en UAM Xochimilco. Y hacemos muchos eventos de sistema modular y eso, pero hemos caído en una especie de simulación. Ahí habría otro criterio, pues, para evaluarnos, ¿no? Yo trabajé muchos años en Azcapotzalco, y algo que sí noté regresando acá después de haber sido estudiante de la es que estos chamacos, los de UAM Xochimilco, sí son más movidos.
son más pilas, se organizan más para trabajar en equipo, no se les atora ir a buscar información, sí hay ciertas capacidades. El de Azcapotzalco puede haber muy buenos, pero están así, de que el profe les dé. Entonces, bueno, como reposicionar esa discusión quizás ayudaría, ¿no? Y con lo de Javier, que entiendo que es un proyecto que comienza, que tiene mucho potencial, pues la otra cosa es cómo somos, y eso tiene que ver con cómo somos en las universidades mexicanas, quizás en general, pero en las públicas, cada quien en su gueto, en su currículo, con sus cuates en su área, ¿no? Hay un área de educación superior bastante buena en Azcapotzalco, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si ustedes tienen contacto con él. Hay una maestría en medicina social y un área con mucha tradición en Xochimilco respecto a esta, la discusión de la medicina preventiva, del problema de la desigualdad y la salud, ¿no? A lo mejor ayudaría a echarle un ojo, pues inclusive a los tesistas que tienen ellos en la maestría para apoyarse para este Sergio. Sí, bueno, yo primero felicitamos a todos. Yo creo que, como decía el profesor Porras, son trabajos que son muy interesantes y que en la medida en que los conocemos nos permite orientar a los propios alumnos a plantearles, bueno, hay un profesor que está trabajando salud o un grupo de profesores que está trabajando esta línea de investigación, y eso yo creo que ya en sí ya es un aporte, es algo positivo. En términos del tema de salud es nuevo. Yo creo que desde un enfoque sociológico, independientemente de todo esto que hay de lado a San Cristina Laura en la UAM y otros esfuerzos que son reconocidos, creo que no se le ha puesto el énfasis sociológico. Yo creo que ese es el punto, ese es el reto que tendríamos que plantear, y creo que eso es lo que se rescata del trabajo de Javier, y yo aplaudo, ¿no? Y que ojalá hubiese más esfuerzos en ese sentido. En términos de Leonel, yo creo que yo le comentaría, efectivamente, en su modelo, yo sé que de repente siento que Rawls, con todo lo que había de ayer, entra muy forzado, digo, en mi perspectiva, pero hay elementos que dentro de la realidad, en términos de la definición de la relación maestro-alumno y la percepción que tiene el alumno de su propio proceso de formación, hay un factor que siento que no se considera para nada, que es el factor político. O sea, los alumnos son actores políticos dentro de las universidades, nuestra experiencia es esa, y actúan, ¿no? Es un elemento que yo ahora desde la coordinación me he dado cuenta que es fundamental. ¿Qué tanto esto juega, ¿no? en la percepción esta que planteas de Rawls, de un sentido de la justicia? Sino más bien hay una percepción más política de la acción, de la participación y del involucramiento ya con ciertos grupos de poder y de políticos dentro de la universidad. Yo creo que eso sería muy interesante, digamos, es una propuesta, una inquietud que a partir de tu exposición me surge. Y en el tema de Rogelio, que por la coordinación también nos hemos tratado de meter un poco a los datos y entender esta situación, yo diría que el tema de qué, quién, cómo educa es crucial para el desarrollo de una sociedad. Entonces, por ello mismo, la educación es una tarea del Estado, que debe ser abordada de manera integral para garantizar la movilidad social y el acceso al mercado laboral. Yo creo que ese es uno de los, digamos, porque el tema que abordó, y coincido con Gerardo, de público-privado, me confundió más que aclarar. O sea, como que esa discusión de que si público y privado, ¿por qué? Porque a la hora de ya ver las estadísticas, y parece que incluso la SEP lo tiene muy claro, ¿no? Cómo se sostiene la educación, y lo divide en dos, pública y privada. Y las estadísticas que da la propia SEP de la educación superior, básica, de bachillerato, la media, nos refleja ciertos procesos y ciertas tendencias de la sociedad. Y coincido en que en la educación privada hay un proceso de comercialización, y que fluctúa en función, y la oferta fluctúa en función de la demanda y de las posibilidades que esta demanda tiene de pagar. Y yo en ese sentido, por ejemplo, estaba viendo unos datos de educación de 2000 al 2010, o 2009-2010, de este periodo lectivo a nivel universitario, los datos que ya saca
2008-2009 que saca la SEP, resulta que la tendencia de la educación superior en el número de... se ha incrementado algo así en estos 10 años, unos 37,000, casi 38,000 estudiantes a nivel superior. Ha ido aumentando la matrícula. Esa demanda no ha sido absorbida por la educación privada o por las instituciones privadas, sino que ha venido, ¿sí?, en estos últimos 10 años disminuyendo. Por ahí tengo un cuadrito que saqué de esos datos de la propia SEP, que están en el portal oficial de la SEP, en donde la educación pública representaba el 64.4% del total en el 2000-2001, y en el 2008 ya representa el 66.5% del total. Creció la atención de la matrícula, mientras que representaba el 35.6% en el 2000 y ahora en el 2008-2009 el 33.5%. Es decir, sin embargo, el crecimiento de la educación pública en términos de la atención ha sido constante, es como una constante, ¿no?, ir atendiendo población porque la demanda va creciendo. Pero de la privada, de repente en algunos años se incrementa al 34.5, luego baja al 32 y ahorita está en el 33. Es decir, fluctúa en función del mercado, fluctúa en función de las posibilidades que hay y de cómo está la crisis y cómo afecta a los sectores medios, porque los bajos obviamente no acceden a la educación privada. Y en esa lógica yo creo que el papel es precisamente ver que hay un problema de una dinámica demográfica, pero también de distribución del ingreso. O sea, el problema es cómo está distribuida la riqueza, cómo está distribuido el ingreso, y hay un cruce fundamental que ya lo mencionaba Leonel en su exposición. No hay un arranque parejo. Los más pobres son los que menos acceden a la educación superior y a la educación en general, y los sectores más ricos son los que están. Por ejemplo, hay un dato de la Encuesta Nacional de Ingreso de los Hogares: los que ganan o los que perciben un ingreso mensual de 915 pesos al mes, esto es para el 2010, y los más ricos que perciben un ingreso de 124,810 pesos al mes. Resulta que estos dos grupos de 18 a 29 años de edad, o sea, de edad de educación superior, 5.8% de los pobres son los que acceden de este grupo a la educación superior, mientras que el sector de ingresos más altos que mencionaba, de 124,000, es el 35.4%. O sea, la diferencia es evidente. Entonces, digamos que yo creo que ese es el punto, y el papel entonces de las instituciones de educación pública, ¿no?, más allá si pagan 20 centavos, o sea, es otro, ¿no?, es buscar la igualdad social, es buscar que haya de esta desigualdad que existe, se logre una cierta, y eso es uno de los objetivos, yo siento, de la educación pública, ¿no? Me confundiría si me metería a discutir si en realidad la pública es privada. En realidad, digo, es cierto que en un mundo capitalista las transferencias que se hacen para pagar becas en escuelas privadas desde la SEP, pues ya es una transferencia de la privatización de la educación. ¿Quieren participar también Olivia y Alfonso? ¿Todavía? Olivia. Es una línea ya. Leonel, a mí me parece interesante tu reflexión, porque creo que pues a veces nos perdemos ya en esto de manejar a los grupos como homogéneos, y cada vez es más evidente que los estudiantes, el perfil de los estudiantes se está transformando. O sea, cada vez más encuentras chicas que son mamás, ¿no?, indígenas que lograron llegar a la universidad, ¿no? Es decir, hay que romper esa idea de un grupo homogéneo, ¿no?, porque ciertamente los estudiantes llegan en condiciones de diferenciación pues evidente, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que considerar nuestras valoraciones y nuestros criterios para evaluar. No te prometo, no pienso que podamos llegar fácilmente a esto que tú propones del juicio justo, ¿no?, y de la construcción colectiva,
pero por lo menos tratar de hacer otras consideraciones, ¿no? Sin embargo, creo que tenemos que, o yo planteo para tu estudio, pues que sí consideren las relaciones de poder. O sea, finalmente en esto de cómo se construye un colectivo, pues hay también relaciones de poder. No solamente estoy hablando de la del profesor hacia los estudiantes, sino al interior del grupo como estudiantes, ¿no? Entonces, que se consideren en el estudio, ¿no? En cuanto a la investigación que están haciendo en el tema de salud, ustedes plantean que ciertamente esto, ¿cómo le llaman? Determinantes sociales de la salud, que bueno, se tienen que articular estas condiciones en las que está viviendo la población con las políticas de salud, pero la verdad es que en los últimos 15 años la política de salud, con todo y su oferta de cobertura al 100% y el programa Oportunidades, que habría que decir que se está atendiendo muy mal a la gente. El otro día me decían que los cartones ya no era la silla en el pasillo, ahora es en cartones en el pasillo, porque se diseñó con la misma infraestructura, ¿no? El programa Oportunidades, no de Seguro Popular, perdón. Pero el problema es que en términos de política social, y que ahí va el de salud, tenemos más de 15 años de una política asistencial, ¿no? Que se limita a algunos elementos de recursos para mejorar las condiciones de salud, y que esto, pues mientras no cambie el modelo va a ser difícil de transformarse, no lo veo de otra manera. Y por otro lado, ustedes plantean en su propuesta que esta sea participativa, pero a mí me parece que además de que sea participativa, tendría que recuperar las experiencias que se están dando desde las organizaciones. Nosotras del área de desarrollo rural y que estamos vinculadas a procesos organizativos, sabemos que no, tú decías el ejemplo de esta mujer que lleva a su hija o hijo enfermo, ¿no? Bueno, ante la incapacidad del Estado de atender a veces a esos pequeños, pues también desde la sociedad se están generando algunas alternativas, ¿no? Ya no esto de llevarlo pues al pueblo, ¿no? Que son las 2 horas, pues se están generando otras opciones ahí, ¿no? Esto de recuperar la medicina tradicional, convenios con las universidades. Hace poco estuve en Cuetzalan con una organización que se le llama Tosepan-Tatanisque, y acaba de establecer un convenio con la UAM Xochimilco para llevar a 3 médicos del área de medicina social y crear casas de salud, ¿no? Porque no hay médicos en las comunidades, ¿no? Entonces los están llevando para allá, pero en esta especie de convenios, ¿no? Promotores de salud, etcétera. Es decir, que sí hay algunas estrategias que se han diseñado desde las organizaciones para atender estos problemas. Entonces, no solamente tendría que ser una propuesta participativa, sino que recupere esas experiencias que existen. Alfonso. Sí. El debate de lo público y lo privado siempre va a ser polémico, porque dependiendo de nuestras propias referencias, van a decir, bueno, es que es público, es que es privado. Entonces, como no hay fronteras, o esas fronteras cuando se establecen siempre tienen a romperse, es un problema. El hecho es que en el diagnóstico que ustedes realizaron, y que tienen un conjunto de datos, lo interesante sería saber, bueno, ¿por qué estamos en esa situación? ¿No? En tanto la educación privada y la educación pública. Y qué opciones tendríamos, habría que hacer, en el sentido de mejorar o de proponer, ¿no? Hasta ahí. Teniendo un pero ya. En el caso de Leonel, a mí me gustaría saber, en este modelo que has aplicado, se ve que ya en varios trimestres, nos has comentado, creo que en algunas otras ocasiones, si estos alumnos que tienen condiciones, digamos, distintas, más bajas que otros alumnos, ¿cómo han respondido en este momento que tú has aplicado? O sea, mejora su actitud, inicio, al final es otra, ellos no dicen me pongo MP, y en el caso de la política pública de salud,
Yo creo que es convincente, se tiene que hacer en el sentido de que si México no lo ha hecho, si no ha promovido una política pública de salud, incluso desde la academia, habría que hacerla. El problema es con los políticos, porque estos tienen a cambiar. Entonces, uno puede hacer un gran diagnóstico, una gran evaluación, muy buena propuesta que tiene años de investigación y de sustento. Sin embargo, cuando se llega con el funcionario público y se da, está muy interesante, profesor, muchas gracias, abre el campo. Al menos esa es la experiencia que yo tengo. Nada más. Gracias.